Nuestra historia comienza a la sombra de un imperio caído. Tras el colapso del Imperio Romano de Occidente, la península itálica se fragmentó en un mosaico de tribus en guerra y ciudades en decadencia. En medio de este caos, la Iglesia cristiana, con centro en Roma, perduró. Ya no era solo una fe perseguida, se había convertido en una fuerza de unidad, tradición y refugio espiritual en un mundo en ruinas. Poder, conflicto, seguridad. ¿Quién mueve realmente los hilos? Bienvenidos a Chameleón, donde cortamos el ruido y analizamos las fuerzas que moldean nuestro mundo. Soy Leandro Trevisol, experto en relaciones internacionales y estudios de seguridad por la Universidad Metropolitana de Londres. Y en este espacio no solo informamos sobre los acontecimientos, sino que los cuestionamos. ¿Quién se beneficia de la guerra? ¿Cuáles son los verdaderos intereses detrás de la diplomacia? ¿Y la seguridad es realmente para proteger o para controlar? Si estás listo para desafiar las narrativas, descubrir agendas ocultas y repensar las estructuras de poder global, este es tu lugar. Vamos a ello. Hacia el siglo VIII surgieron tensiones entre el Papa y el emperador bizantino debido a la iconoclasia, la destrucción de imágenes sagradas. Mientras Oriente buscaba eliminar los íconos, Roma se mantuvo firme en defensa de la tradición. La actitud desafiante del Papa ponía en riesgo su aislamiento del propio imperio que se suponía debía protegerlo. Mientras tanto, los merovingios, gobernantes de los francos, se habían convertido en reyes solo de nombre. El verdadero poder residía en Pipino el Breve, mayordomo de palacio, estratega e hijo de Carlos Martel. Él buscaba legitimidad y el Papa, protección. Respaldaré la reclamación de Pipino al trono, poniendo fin de manera efectiva a la dinastía merovingia. A cambio, Pipino tendrá que defender Roma. El Papa Zacarías tomó una decisión trascendental: transformar la fe en un Estado. El Imperio Romano de Oriente ya no podía proteger a la Iglesia romana, y la visión occidental del cristianismo se alejaba cada vez más de la oriental. Al mismo tiempo, el reino de los lombardos estaba listo para apoderarse de los últimos restos de tierra aún bajo control oriental. Estaba claro que el Papa Zacarías necesitaba un aliado fuerte, y lo encontró en Pipino el Breve. Mientras tanto, desde Oriente surgía una amenaza aún mayor. Tras la muerte de Mahoma, el Islam expandía rápidamente sus fronteras, planteando un nuevo y poderoso desafío al cristianismo. Puede que te estés preguntando, ¿en serio? ¿Va a hablar sobre la línea de sangre merovingia? ¿Pura ficción? Y sí, tendrías toda la razón. Solo quiero basarme en el simbolismo. La Iglesia romana se estaba alejando de las enseñanzas de Jesús y tratando de construir su imperio no en el cielo, sino aquí, en nuestro mundo. El Papa tenía sus justificaciones. Los lombardos estaban a punto de invadir. El Imperio Romano de Oriente se había vuelto en contra del uso de imágenes e iconos sagrados, y el mundo islámico se alzaba con una fuerza imparable. Ante un orden que se desmoronaba, el Papa se apoderó de la propia fe, no para salvaguardar el cielo, sino para forjar un reino aquí en la tierra. Cuando Pipino el Breve derrotó a los lombardos a favor del Papa, la Iglesia romana había cruzado un umbral. Ya no era solo una comunidad espiritual, era un poder temporal, con tierras, ejércitos y alianzas políticas. Con el tiempo, los estados pontificios se expandieron por gran parte del centro de Italia, desde el mar Tirreno hasta la costa del Adriático. El Papa llegó a ser conocido como un príncipe de la Iglesia y un príncipe literal entre los gobernantes seculares.
A través de gobernadores designados y administradores eclesiásticos, la Iglesia recaudaba impuestos, impartía justicia y organizaba el comercio. La estrategia era simple. Desde la época del Papa Zacarías, la Iglesia romana reconocía la necesidad de una fuerza militar. Tras casi 40 años, buscó una alianza ideal que pudiera brindar ese apoyo. La Iglesia la encontró en el reino franco, al que veía como la continuación del legado romano. Esta alianza entre la Iglesia y los francos sentó las bases de lo que más tarde se reviviría como el Sacro Imperio Romano, una unión de poder militar y autoridad religiosa, unida contra cualquiera que se opusiera. Roma resurgió lentamente como un centro de peregrinación, aprendizaje y arte. Pero con el poder terrenal llegaron los problemas terrenales. Familias nobles rivales, invasiones extranjeras y corrupción interna aquejaban con frecuencia al gobierno papal. En el año 846 AD, un acontecimiento crucial impactó profundamente a la Iglesia romana. Tras años de saqueos en la costa sur de Sicilia, fuerzas sarracenas lanzaron una audaz incursión hacia Roma. Saquearon la antigua Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo, marcando un momento de profunda vulnerabilidad para el corazón de la cristiandad. En respuesta, el Papa León IV ordenó la construcción de la muralla leonina, que fue completada en el año 852 Anno Domini. La muralla rodeaba la colina del Vaticano y estableció la Civitas Leonina, un distrito fortificado diseñado para proteger la Basílica de San Pedro y sus alrededores de futuros ataques. El Ducado de Roma aún no era el centro del cristianismo, pero con el auge del Islam y la pérdida de Jerusalén y de territorios clave del Imperio bizantino, comenzó a asumir un papel cada vez más central. Las acciones del Papa León IV, especialmente la fortificación de las basílicas, marcaron un punto de inflexión, consolidando la creciente centralidad espiritual y política de Roma en la cristiandad. Al fortificar las principales basílicas de Roma, el Papa León IV inició el concepto de administración territorial, contribuyendo al desarrollo del cristianismo no solo como religión, sino también como un estado político. Al hacerlo, también desempeñó un papel clave en la defensa de Roma contra las incursiones islámicas provenientes del sur. Entre los años 850 y 1040, Anno Domini, Roma se volvió cada vez más próspera gracias a la extensa propiedad de tierras y a la consolidación del poder eclesiástico. La formación de los estados pontificios significó que el papado llegó a controlar vastas propiedades rurales en toda Italia, particularmente en Lacio, Umbría y Toscana. Los campesinos locales trabajaban estas tierras y pagaban rentas en especie, como grano, aceite y ganado, o contribuían con trabajo a cambio de protección y del derecho a cultivar la tierra. En toda la cristiandad, los cristianos, especialmente el clero y las comunidades monásticas, estaban obligados a entregar una parte de sus ingresos o de su producción agrícola a la Santa Sede. Estos diezmos se recolectaban localmente o se enviaban desde regiones lejanas, lo que reforzaba la autoridad espiritual central de Roma. Reyes, emperadores y nobles acaudalados donaban con frecuencia tierras o dinero a la Iglesia para obtener el favor espiritual o legitimidad política. Patrocinadores imperiales notables como Carlomagno y Otón Pilunuro hicieron importantes contribuciones al papado, ayudando a fortalecer su influencia tanto temporal como religiosa. La peregrinación a Roma también desempeñó un papel económico vital. Los peregrinos que visitaban los sitios sagrados generaban ingresos directos para la ciudad y sus iglesias mediante ofrendas, alojamiento y la compra de servicios religiosos y reliquias. Además, los obispos y abades que administraban territorios papales estaban obligados a pagar tributos o tasas a la curia romana, lo que reforzaba el control jerárquico y generaba ingresos adicionales. Aunque de forma limitada, el papado también ejerció el derecho de acuñar monedas en Roma durante ciertos periodos, especialmente bajo el respaldo imperial carolingio y otónida, afirmando así su autoridad económica y simbólica.
La transición se había completado, de la fe al reino. Irónicamente, el Papa llegó a ser considerado como el Rey de Reyes. ¿Hasta dónde llegaría la Iglesia para defenderse? Construyó un Estado, recaudó impuestos, vendió sus servicios, desarrolló una diplomacia e incluso emitió su propia moneda. La formación de los estados pontificios estableció una estructura de poder duradera, sostenida por el monopolio espiritual y la imposición de la voluntad de Dios mediante la fuerza temporal. El poder territorial del Papa se expandió de forma dramática durante la Edad Media. Para entonces, gran parte del centro y sur de Italia había quedado bajo el control de los estados pontificios, consolidando al Papa no solo como líder espiritual, sino también como una fuerza política de gran relevancia. Pero en el año 1054, un momento decisivo transformó el mundo cristiano, el Gran Cisma. Este acontecimiento crucial dividió el cristianismo en dos grandes ramas: la Iglesia occidental, liderada por el Papa en Roma, y las iglesias ortodoxas orientales, guiadas por varios patriarcas, especialmente el patriarca de Constantinopla. Lo que una vez fue una fe cristiana unificada quedó ahora dividida por la teología, la política, la lengua y siglos de tensiones acumuladas. El término católica aparece ya en el año 107 AD, en una carta de Ignacio de Antioquía, quien escribió: «Donde quiera que aparezca el obispo, allí esté el pueblo, así como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia católica». Tras el cisma, la Iglesia occidental comenzó a ser referida cada vez más como la Iglesia católica romana, para distinguirla de la Iglesia ortodoxa oriental. Este acontecimiento crucial le dio a la Iglesia romana una identidad más amplia y distintiva, llevándola a definirse como la Iglesia católica romana, un nombre que enfatizaba tanto su universalidad, católica, como su autoridad central en Roma. Durante los siguientes 272 años, los estados pontificios no solo enriquecieron a la Iglesia católica romana en lo espiritual y lo político, sino que también se convirtieron en un centro de actividad económica. A través de la recaudación de impuestos, ingresos comerciales, rentas de tierras y diezmos, los estados pontificios acumularon una riqueza que financió catedrales, universidades, infraestructuras y el mecenazgo de las artes. Ciudades clave como Roma, Bolonia y Ancona se convirtieron en centros de comercio, administración e influencia religiosa. Durante casi 1000 años, los estados pontificios sostuvieron una economía compleja, basada en la agricultura, reforzada por las rutas de peregrinación y respaldada por una burocracia en expansión. Este poder financiero ayudó a construir el alcance global de la Iglesia católica, reforzando su autoridad no solo en Europa, sino en todo el mundo cristiano en expansión. Pero la gloria no duraría para siempre. Entre 1798 y 1809, los estados pontificios comenzaron a desmoronarse, no por herejía ni rebelión, sino bajo la voluntad de hierro de un solo hombre: Napoleón Bonaparte. Mientras los cañones del imperio rugían por toda Europa, los territorios del Papa fueron siendo arrancados, pedazo a pedazo, hasta que el otrora poderoso dominio de la Iglesia dejó de estar gobernado por la cruz y pasó a estarlo por la espada. De Pedro al imperio, del imperio al Estado, el legado de los estados pontificios.